Amén, hermano. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial del Rey del Pino. Gracias le damos al Señor por poder estar en conexión con ustedes. Seguramente que estamos en conexión con los hermanos de la radio La Predicadora. Les saludamos a los hermanos y les agradecemos por permitirnos salir en conexión con la radio. Y bueno, y a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, nuestra amada iglesia, a la cual le invitamos que usted pueda visitarnos los días los días jueves y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. También le anuncio que el pastor tiene programa de radio los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana, y los días lunes también tiene a través de la radio La Predicadora de 11 a 12 del mediodía. También usted puede encontrar los programas del pastor y todas las predicaciones que se van subiendo a en la página oficial de la iglesia, que es La Última Trompeta de Pastor Ramón Encina. Le invitamos que usted pueda suscribirse, pueda activar la campanita de las notificaciones y pueda compartir para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y ponga su me gusta. Gloria a Dios. Así que damos gracias al Señor por eso. También le recuerdo que nosotros tenemos programa de radio los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas a través de la página de Facebook La Última Trompeta filial Rey del Pino. Y también usted puede encontrar la página de YouTube que tiene el mismo nombre, La Última Trompeta filial Rey del Pino, a la cual también le invitamos a suscribirse, poner su me gusta y compartir para que la palabra de Dios corra, hermano. Las suscripciones nos ayudan a llegar a muchos lugares, porque mientras más suscriptores tenemos en las páginas, más grande se hace la página y más alcance tiene. Por eso la insistencia de que usted pueda suscribirse. Y de esa manera también usted no se va a perder ninguna de las predicaciones, porque al estar suscrito va a ser avisado de que una predicación nueva se está transmitiendo o se está subiendo. Así que damos gracias al Señor. También le anuncio que los días miércoles a las 18 horas tenemos reunión de grupo en mi hogar, en la calle Colastiné 8066, aquí en el kilómetro 41700. Invitamos a todos los hermanos y a todas las personas que nos escuchan. Tal vez usted nos escucha por primera vez y quiere conocer la voluntad de Dios para su vida. Le invitamos que pueda visitarnos el día miércoles a las 18 horas. Así que gracias damos al Señor por eso, hermano. Gracias le damos por estos anuncios. Y bueno, como siempre me encuentro con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Así que le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta tarde, hermano. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Hermoso día el Señor nos da hoy para disfrutar de su presencia, de esta gracia maravillosa, de su palabra. Gracias al Señor. Que este sea un día de mucha bendición para todos, amados. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano, gracias le damos al Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra en esta hora. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Muchas gracias por tu amor, Señor, y tu inmensa misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos salvaste con salvación eterna. Con amor eterno nos has amado, dice tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Gloria a Señor. Dios. Tú nos guías, tú nos guardas, Señor, y nos sostienes con tu mano poderosa, Señor. Tu palabra dice que ni un pelo de nuestra cabeza cae en tierra, Señor, sin que tú lo tomes en cuenta, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y estábamos mirando el libro de Josué, y como habíamos hablado en el programa anterior, del libro de Josué nos fuimos al libro de Génesis, donde ahí habíamos estado viendo la descendencia de Cam, ¿no? La descendencia de Cam, y vimos ahí, también vimos en el libro de Génesis a varios personajes ahí, como era Abimelech, Filcol, y vimos a Abraham ahí también. Y bueno, y vamos a profundizar un poquito más en este pasaje para poder entender un poquito más la palabra del Señor. Estamos tocando el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 22, hermano. Entonces vamos a leer ahí, que ya lo leímos en el programa anterior, pero no es malo volver a leerlo. Y entonces dice aquí la palabra del Señor: aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra de donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré.
Y Abraham convino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pactos. Fíjese, algo terrible pasó acá, ¿vio? Hicieron pacto, dice. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Pero por esto llamé a aquel lugar Beerseba, porque allí se juraron ambos. Y así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Fíjese, un hombre de fe morando en la tierra de los filisteos. Fíjese, y entonces nosotros mirábamos acá estos personajes, y esto tiene mucho significado para nosotros. Y entonces veíamos que Abimelech dice que significa Abimelech, mi padre es rey. Y Ficol es la voz de todos. ¿Vio? Ficol es la voz de todos. Y esto nos habla a nosotros de que muchas veces en las iglesias locales, lamentablemente, aquellos que son puestos por Dios para gobernar la iglesia no tienen esa firmeza para sostener la enseñanza. No tienen la firmeza para transmitir la enseñanza, ni tampoco tienen la firmeza, ¿vio?, para poder llevar a los hermanos a que ellos puedan comprobar que la enseñanza que es dada a través de los pastores es la enseñanza que los puede transformar a ellos y le puede dar herencia entre todos los santificados. Y resulta que a través de una u otra cosa, ¿vio?, se introducen hombres. ¿Vio? Se introducen hombres. ¿Qué hombres se introducen? Se introducen hombres, como dice la palabra ahí, se introducen filisteos. Estos filisteos no son hijos de Dios, pero tienen carisma. ¿Vio? Tienen un carisma humano. Ellos le caen bien a todos. Ellos son palabreros. ¿Vio? Ellos son de fáciles palabras. ¿Vio? Ellos son de fácil caerle a la gente. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Y ellos se introducen. ¿Y qué hacen ellos? Y le dicen al hombre de fe, que vendría a ser el pastor: pastor, mire, déjeme que yo voy a hacer trabajo. Y claro, el pastor lo ve como algo bueno, veo como algo de que, bueno, este hombre tiene facilidad para llegarle a las personas, bueno. ¿Y qué hace el pastor? Lo pone en un lugar alto. Le entrega un lugar que Dios no le dio a ese hombre. ¿Vio? Dios no le dio a ese hombre ese lugar, Dios se lo dio al pastor. Y lo capacitó el pastor. Lo que pasa es que el pastor no descubrió la capacidad que hay en él para poder conducir a los hermanos, para poder llevarlo a los hermanos a que sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, ¿qué hace? Pone a estos hombres carismáticos al frente, hombres y mujeres, ¿veo?, carismáticos, al frente de grupos, de congregaciones. Y ellos llenan las iglesias. Claro, ¿cómo hacen? Y lo hacen por medio de un carisma natural, donde todo está permitido, ¿vio?, donde a lo malo llaman bueno. ¿Vio? Como hablábamos en el programa anterior, un pequeño chistecito, ¿vio?, una pequeña conducta desagradable, no importa, si con tal de que sean ganadas las almas, ¿vio? No, pero no es esa la manera. Y se puso a estos hombres y a estas mujeres frente a los púlpitos, frente a las congregaciones, se los puso. ¿Por qué? Y porque ellos arrastraban mucha gente. Eso me hace acordar ahí en el libro de Hechos, creo que es en el capítulo 26, donde dice que se había levantado un hombre que se llamaba Teudas. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y dice que este hombre arrastró tras sí mucha gente. ¿Vio? Eso usted lo puede encontrar en el libro de Hechos, ahí cuando fue el concilio y Gamaliel se levantó en defensa de los apóstoles.
y la gente vino y presentó queja contra los apóstoles. Y se levantó este hombre y dijo, dejadlo, dice. Porque si este asunto es de Dios, dice, va a permanecer. Y si es de los hombres, se va a deshacer. ¿Vio? Y entonces Teudas empezó a nombrar ahí. ¿En el capítulo? 5. Ah, capítulo 5. Yo dije capítulo 26. Capítulo 5 del libro de Hechos. 5:35. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, o maestro de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego vino y dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres. ¿No? Está hablando de Pedro y de Juan, que estaban predicando el evangelio del reino en la sinagoga. Mirad lo que vais a hacer con estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Él mismo se atribuía a algo, ¿vio? Él mismo decía que era algo. Y a través de su posición que él mismo se otorgó y a través de su palabrería, dice, a este se unió un número como de 400 hombres, dice. Pero él fue muerto, dice. Y todos los que obedecieron a él fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo, pero también pereció él. Y todos los que le obedecían, todos los que creían a su palabra, fueron dispersados. Ahora os digo, ¿vio? Gamaliel le daba un consejo a estos hombres. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. ¿Vio? Hay que dejarlo, hermano. Hay que dejarlo, a ver qué es lo que produce. ¿Vio? ¿Qué es lo que produce? Y dejarlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Se va a desvanecer. Y si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez que estéis luchando contra Dios. Y bueno, y acá Gamaliel estaba hablando a causa de los apóstoles, que estaban predicando el evangelio del reino. ¿Vio? Y ellos vinieron a presentar ahí queja, porque dice que estos con la predicación alborotaban al pueblo y mucho número de gente se unía a ellos. Y entonces este maestro de la ley le dijo, déjalo, dice. Si este asunto es de Dios, va a permanecer. Y si es de los hombres, se va a deshacer. Pero en este caso de Abimelech, ¿no? Vemos que él, aliado con Ficol, que es la voz de todo, lo que él usaba era astucia. ¿Por qué? Porque estos hombres, acuérdense de dónde vienen estos hombres. Porque nosotros venimos de allá del libro de Josué, donde venimos mirando la descendencia, ¿no? Cómo estos hombres fueron descendiendo. Y de esa descendencia vino el filisteo. Y el filisteo es un no convertido. Y hoy, lamentablemente, dentro de las iglesias locales, hay muchos filisteos, hay muchos no convertidos. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Y porque ellos se siguen considerando pecadores y están delante de la cruz todavía. ¿Vio? Están delante de la cruz. Y con esa creencia están arrastrando a muchos fieles. ¿Vio? Están arrastrando a muchos fieles. Y no solamente que con esa creencia, sino que ellos tomaron una conducta o una forma de gobierno democrático dentro de la iglesia. Ellos introdujeron dentro de la iglesia lo que nosotros vimos en el programa pasado, que era la forma de gobernar de la iglesia de la Odisea, iglesia que hoy está en evidencia, donde estos filisteos abundan. Donde no es Dios el que decide la dirección que la iglesia va a tomar. ¿Vio? A través de los ministros que Dios constituyó. No, son ellos. ¿Vio? Hombres astutos. Hombres que se han metido dentro de las congregaciones con astucia. ¿Vio? Hombres que no han nacido de nuevo. Hombres que no pasaron por la cruz. Hombres que no declararon al hombre viejo crucificado, muerto y sepultado. Y que todavía viven en la humanidad caída. Y que con la moral que ellos traen de Adán, ellos quieren gobernar la iglesia de Dios.
Y lo peor de todo, que aquellos que fueron puestos para gobernar la iglesia, hombres preparados por la palabra, le dieron el lugar, le cedieron el lugar. ¿No? Le cedieron el lugar. Y hoy la iglesia es lo que es. ¿Qué es la iglesia? Ahí la iglesia es una iglesia mundana, donde, como hablábamos el programa pasado, según Apocalipsis capítulo 3, dice la palabra del Señor, que el Señor no está dentro de la iglesia. El Señor está afuera. Lo que está dentro de la iglesia es el mundo. ¿Vio? Y la forma de gobierno del mundo, el sistema del mundo. Pero el Señor está afuera. Y eso es terrible, hermano amado. Eso es terrible. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese. Habíamos leído ahí en el capítulo 3. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el versículo 14, dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia, ¿vio? Le escribe al pastor de la iglesia. Por eso, como hablábamos en el programa pasado, eso de ser pastor no es para cualquiera, hermano. No es un trabajo así nomás el pastorado. El pastor tiene que tener un cuidado de lo que se introduce dentro de la iglesia. Él no puede permitir que cualquiera venga, ¿vio? Por más carismático que sea, por más agradable que sea a los ojos y a los oídos de los hermanos, ¿vio? Venga y lo ponga a usted al frente, ¿vio? Pero fíjese que este es tan carismático que la iglesia se llenó porque él trajo las almas. Pero usted lo ve a esa persona y no tiene una vida transformada. Él sigue caminando conforme al mundo. Y así le enseña a aquellos que atrae. Y claro, los atrae porque él camina conforme al mundo, igual que ellos. Y el Señor está ausente ahí, la vida de Dios está ausente ahí. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, ¿no? Yo conozco que vos sos ganador de almas. Yo conozco que sos muy carismático, yo conozco todas esas cosas. Dice, yo conozco que ni eres frío ni caliente, dice, ¿no? No estás ni en el mundo ni en el Señor, completamente, ¿no? Sino que estás ahí en la mitad. ¿Vio? Cuando estás en la iglesia es de una manera y cuando estás en el mundo, cuando estás fuera de la iglesia es de otra manera. Bueno, el Señor no quiere cristianos así. El Señor no tiene hijos así. El Señor tiene hijos que son calientes en cuanto a la comunión con Dios. Y si está frío es porque está en la comunión con el mundo. Y el Señor dice que Él no apaga el pábilo que humea, sino que lo avienta para que se vuelva a encender, a fin de que pueda estar fervoroso en cuanto a la comunión con el Señor y al servicio al Señor. Entonces dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice, ojalá fueres frío o caliente. Ojalá te decidieras. O te vas al mundo y vivís la vida del mundo, o te rendís a mí y vivís completamente para mí. Pero no se puede servir a dos señores. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿no? Parece tan insignificante eso de que, bueno, si yo puedo vivir de una manera fuera de la iglesia y de otra manera dentro de la iglesia, eso no tiene nada de malo. Que yo vaya a algunas fiestas, ¿no? Hoy hijos de Dios, hijas de Dios, están guiando a sus hijos, por ejemplo, hoy en día, a festejar estas fiestas demoníacas como el Halloween, ¿no? Donde ahí Satanás se recrea ahí, ¿no? En lugar de entregar a sus hijos a la luz, entregar a sus hijos al Señor. Y tal vez usted me dice, no, pero pastor, eso no es tan así. Bueno, tal vez no muchos cristianos lo estén haciendo. Pero hay parientes de esos cristianos que están entregando a sus hijos, los disfrazan. ¿Vio? Y los cristianos contentos, ahí mira cómo se disfraza mi pariente. ¿Vio? Mirá qué lindo cómo lo disfrazaron para el Halloween. No, hermano, usted es la luz en ese hogar. Usted es la luz en ese hogar. Haga resplandecer la luz de Cristo en ese hogar. No hagas eso con tu hijo. No lo entregues a las tinieblas. Tráelo a Cristo. Tráelo a la luz.
traerlo a la verdad. Fíjese. Porque si nosotros no hacemos eso de avisarle a la persona, de decirle a la persona, mirá, eso que vos estás haciendo está mal, vos tenés que traer a tu hijo a Cristo y vos también tenés que venir a Cristo, entonces nosotros somos cómplices con ellos. Entonces, ¿de qué manera nos estamos comportando? Como una persona tibia. ¿Vio? Un poco de mundo, un poco del Señor. ¿Vio? Y no podemos servir a dos señores, dice la palabra del Señor. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, ¿vio? Y no está hablando solamente de riquezas materiales, está hablando de riquezas intelectuales. Yo le agrado a todo el mundo. Yo atraigo a mucha gente. Bueno, fíjese que no le pase como a Teudas. Porque usted tiene que ver que usted que tiene esa virtud de poder atraer a mucha gente, si usted todavía no recibió al Señor o si todavía usted no conoció la gracia perfectamente, busque conocer la gracia a través del Señor Jesucristo, a través de aquellos que Dios constituyó, para que esas personas que son atraídas a través de usted puedan venir a la luz y no les pase como aquellos que fueron atraídos por Teudas, porque fíjese que este Teudas desapareció y esas personas fueron dispersadas. Esas personas quedaron postradas en el camino. ¿No? Si nosotros vamos a abrir los ojos de alguien para después abandonarlo a las tinieblas, mejor no le hablamos los ojos a nadie. Si Dios nos usa a nosotros para que los ojos del entendimiento de una persona sean abiertos, es para traerlo a la luz y para poder sostenerlo hasta que él se pueda afirmar y pueda sostenerse solo. Si no, mejor no le agarramos los ojos a nadie. ¿Y eso para qué? ¿Y para eso quién es suficiente? Aquellos que Dios constituyó. No porque usted sepa unas cuantas palabras, unos cuantos versículos, usted está preparado para hacer eso. Usted tiene que tener el llamado para esas cosas. ¿No? Usted tiene que tener el llamado, usted tiene que ser capacitado. Y para ser capacitado, usted tiene que estar al lado de aquel que Dios constituyó. Como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿No? Pero a veces nosotros decimos, no, yo conozco algunos cuantos versículos, entonces ya estoy preparado. Y después viene cada dolor de cabeza. Después arrastramos mucha gente detrás de nosotros. Pero después cuando viene el dolor de cabeza que no soportamos a esas personas, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer con las personas. Eso porque nosotros estamos capacitados para una tarea. Traerlos a Cristo, pero no para perfeccionarlos. No para perfeccionarlos. Por eso somos un cuerpo, hermano. Y no me voy a cansar de decir eso, porque eso nos enseña la palabra. Que en la palabra, en el cuerpo de Cristo, cada uno tiene su función. Nunca usted pudo haber visto a su dedo cumplir la función de todo el cuerpo. Su dedo es su dedo y cumple una función. ¿Vio? Cumple la función para la cual está puesta. ¿Vio? Ni el dedo índice puede cumplir la función del dedo pulgar, ni el dedo pulgar puede cumplir la función del dedo índice. ¿Vio? Cada uno tiene su lugar y su función. Pero todos ellos trabajan en conjunto para que el cuerpo pueda funcionar correctamente y pueda dar a conocer la vida que está en ese cuerpo. Fíjese. Como dice Efesios 4:16. Amén. Para que todo el cuerpo concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, van creciendo en amor. ¿Vio? Van creciendo para ir edificándose en amor. ¿Y por medio de qué lo hacen? Por medio de las coyunturas. ¿Cuáles son las coyunturas? Los 5 ministerios. ¿Por qué son las coyunturas de los 5 ministerios? Porque las coyunturas son las que se encargan de llevar el alimento que la cabeza, Cristo, da al cuerpo, a todo el cuerpo, a todas las áreas del cuerpo. Entonces, ¿cómo las coyunturas unen los miembros? A través de la enseñanza que reciben de la cabeza. Y las 5 coyunturas, que son los 5 ministerios, reciben la misma enseñanza. No puede una coyuntura recibir una enseñanza diferente a la que la otra recibe, si todas reciben la enseñanza que viene de la cabeza. Y eso es para que el cuerpo pueda ser edificado en amor. Entonces vemos acá que este hombre, Abimelech, para reinar, él se alía con Ficol. Y Ficol es la voz de todos. Eso significa Ficol. Y nosotros vemos que de acá viene el filisteo, y el filisteo es un vagabundo.
él no encuentra rumbo fijo y se mete en una iglesia, ¿vio? Y se mete en una iglesia y ahí agrada por medio de su moral, por medio de su ética, por medio de su carácter humano y cae bien. Y claro, ¿y qué dice? Y cuando alguien le pregunta, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Y sí, yo creo. Yo creo en el Señor Jesucristo. Y entonces nosotros decimos, bueno, él dice que cree, entonces es suficiente. Y bueno, él dice que cree. ¿Y qué hacemos? Y bueno, él dijo que creyó y que entregó su vida a Cristo. ¿Vio? Y entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, y vemos que es carismático. ¿Y qué hacemos? Y lo ponemos al frente de todo. Y después hace desastre en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo llevan los hermanos a vivir una vida moral y religiosa, que es la vida que él trae del mundo. ¿Vio? ¿Por qué? Porque acuérdese que el filisteo no pasó por el Mar Rojo, el filisteo no pasó por el río Jordán, y el filisteo no atravesó el desierto. ¿Vio? Vamos a ordenarlo bien. Él no pasó por el Mar Rojo, no atravesó el desierto y no cruzó el río Jordán. Ahí está el orden perfecto. ¿Vio? Entonces, al no haber tenido esa secuencia en su vida, él lo único que hace es traer la moral que él aprendió en el mundo a través de sus padres, a través de teología, a través de filosofía, y la quiere introducir dentro de la iglesia. ¿Vio? Y entonces, ¿qué hace? Hace que los hermanos no sean hombres espirituales, hace que los hermanos sean hombres morales y religiosos. Mire lo que dice en el capítulo 20 del libro de Hechos. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 20 del libro de Hechos nos habla de estos hombres. Y el apóstol Pablo le advirtió a los, creo que eran los hermanos que estaban en Mileto. Vamos a leerlo para poder saber bien de dónde eran. Él les advirtió a los hermanos que se mantuvieran firmes en lo que habían escuchado, porque después de su partida iban a entrar estos hombres. ¿Vio? Y no dice hermanos el apóstol Pablo, porque él sabía perfectamente que estos hombres que iban a entrar evitaron la cruz, evitaron la transformación que se efectúa a través de la palabra, evitaron el apartarse del mundo. ¿Vio? Los filisteos no, los hermanos o las personas, perdón, porque no son hermanos, las personas que están en medio de nosotros, ¿vio? Que vienen con ese carácter moral y religioso, ellos viven conforme al mundo, ellos no se apartan nunca del mundo. ¿Vio? A ellos les parece bien la moda del mundo, la crítica del mundo, la educación del mundo, ellos nunca se apartan del mundo. Nunca ven la palabra de Dios como una forma de poder criar a sus hijos. Ellos se apoyan en su propia moral, en su propia inteligencia. Y mi papá me crió así. Mi papá me crió así. ¿Vio? Y yo no salí mal. ¿Vio? Pero ¿cómo lo crió su padre? Lo crió en base a una vida moral y religiosa. Pero cuando venía la tentación, su padre caía. ¿Cómo cae usted? Y lo único que lo puede salvar a usted, y lo podría salvar a su padre, y su padre está vivo y usted lo puede alcanzar, también se lo tiene que transmitir a usted, a él. Lo único que lo puede salvar es Jesucristo. Y la vida del nuevo hombre. Ninguna vida moral y religiosa lo puede salvar. El asistir a la iglesia solamente los domingos y leer unos cuantos versículos en la semana, eso no lo salva. El compartir un versículo en el Facebook, para acallar su conciencia de que usted comparte la palabra de Dios, eso no lo salva a usted. Lo que lo salva a usted es que usted renuncie a esa vida moral y religiosa y entregue su vida a Cristo. ¿Vio? Y se apoye no en la buena conducta moral y religiosa que usted tenía, sino que usted se apoye en la verdad, en la justicia. En el capítulo 20 del libro de Hechos dice así la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En los últimos versículos. Así que, hermano, dice, en unos versículos anteriores, en el 26, dice, así que, por tanto, yo protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos vosotros. ¿Vio? Yo estoy limpio de la sangre de aquel que me está escuchando hoy. Porque yo estoy transmitiendo el mensaje, el consejo de Dios para usted. Ahora está en usted si lo toma o no lo toma. Si usted no lo toma, usted va a seguir siendo la misma persona moral y religiosa que es hasta hoy. Es dura esa palabra, pastor, pero es así.
Y si usted quiere saber algo de esa conducta, usted tiene que tomar la palabra no como palabra de hombre, como palabra de Dios. ¿No? Porque también así dice la palabra de Dios en el libro de, creo que es en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Mi esposa me va a ayudar con ese versículo donde dice la palabra, téngannos los hombres, dice, por colaboradores de Dios y administradores de la palabra de Dios. Corintios, no Tesalonicenses. Dios me va a llevar a estudiar un poco más la palabra, ¿no? Para poder presentarla bien. Gloria a Dios. Primera de Corintios 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿No? Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Sí. Y el 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjese. ¿Fiel a qué? Fiel a la enseñanza que recibió. Amén, gloria ¿No? a Dios. Pero los hermanos se van. Déjenlos que se vayan. Déjenlos que se vayan, hermano. Si usted predica la verdad y vive la verdad y aún así los hermanos que se van, déjenlos que se vayan. Que los convenza el Señor. Ahora, si los hermanos se van porque usted predica la verdad pero no la vive, ahí está el problema usted. ¿No? Como administrador de la gracia de Dios. Pero si usted la predica y la vive y los hermanos se van, déjenlos que se vayan. Porque ellos tienen que, no es necesario que pase eso, pero a veces van a tener que golpearse para darse cuenta que lo que Dios le estaba transmitiendo a través de aquel siervo de Dios era la verdad, y ellos la necesitaban. Entonces dice ahora la palabra del Señor, por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Ese es el trabajo de nosotros los pastores. Anunciar el consejo de Dios, anunciar la palabra de Dios, anunciar la gracia de Dios, ¿no? A todos los hombres. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, por aquellos que vigilan, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia no es mía, la iglesia de Cristo. ¿Qué soy yo? Un administrador de la gracia de Dios en favor de los hermanos, ¿no? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Quiénes son esos lobos rapaces? Los filisteos. Los hombres morales y religiosos que no han tenido un nuevo nacimiento, que engañarán, dice. ¿Yo? Hombres que no perdonarán al rebaño. ¿Yo? ¿Con qué no van a perdonar? Con enseñanzas morales. No, vos tenés que ser una persona correcta. Vos tenés que ser una persona buena. No, usted tiene que ser un hijo de Dios sincero, verdadero, un hijo de Dios justo, santo y perfecto. Eso no lo produce la moralidad, eso lo produce la vida de Dios. Pero nadie me enseña, y eso porque usted no está con la persona correcta. Eso no está usted al lado de la persona correcta. La persona que usted tiene al lado le está enseñando a ser un hombre moral y religioso, que eso se termina cuando viene la prueba. Y cuando viene la prueba, lo que sale a la luz es lo que está en realidad dentro de usted. ¿Qué hay? Ira, enojo, maledicencia. ¿Vio? ¿Y eso por qué? Y porque la moralidad no le lleva a juzgar a eso. La moralidad lo único que lleva es a taparlo, a esconderlo, hasta que viene el día de la prueba. Pero la espiritualidad, la vida de Dios, lo lleva a usted a que usted se despoje de eso, para que usted sea un hijo o una hija de Dios verdadera, un hijo de Dios sincero. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. Y nosotros ya hemos tocado este pasaje. Hombres. Esto no está hablando de hijos de Dios. Está hablando de estos filisteos que se introducieron a escondidas. Como también el apóstol Juan los menciona. ¿No? El apóstol Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Y ahora entendemos nosotros por qué muchas veces estos hombres se apartan de al lado de nosotros. Porque no han tenido un nuevo nacimiento. Por medio de la gracia. Ellos han venido cerca de nosotros para sacarnos a nosotros conocimiento, entendimiento, para poder ellos establecerlo por medio de una moralidad que no lo pueden hacer. Ellos van y repiten lo que nosotros les transmitimos, pero a la hora de que ellos lo puedan dar a conocer de una manera práctica no lo pueden lograr, porque no saben cómo hacerlo. Y nosotros con toda humildad no es que nosotros sabemos cómo hacerlo, nosotros sabemos qué es lo que lo puede producir en nosotros. Y lo que nos lo puede producir en nosotros es la vida de Dios, cosa que el filisteo no tiene.
El filisteo no tiene la vida de Dios, porque él evitó la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo. Él evitó eso y se introdujo dentro de la iglesia con la vida vieja, con la religiosidad del hombre viejo. Pero va a llegar un momento, hermano, que como nos pasó a nosotros con personas así, ellos no se van a sentir cómodos en medio de nosotros. Ellos no van a poder caminar al lado de nosotros y van a tener dos opciones. O sinceramente ellos se vuelven a la gracia de Dios y se identifican en la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección con Cristo para hacer una nueva creación y caminar por medio de la vida de Dios en este camino, o se van a ir al mundo completamente, donde la vida que ellos tienen es similar a la del mundo. Entonces dice, pero y de nosotros y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Vio? Eso de cosas perversas no necesariamente tiene que ser algo, ¿cómo le puedo decir? No necesariamente que le van a decir a usted es un pecador y se va a ir al infierno. Eso es algo perverso, sí. Pero van a meter ahí en medio de la doctrina, algo perverso es meter dentro de la doctrina filosofía de este mundo. Filosofía de este mundo o teorías de este mundo. Teorías de este mundo. Cosas que van a dejar a un costado la palabra para poder introducir su pensamiento. Y la palabra del Señor dice que a estos hombres ni por un momento nosotros tenemos que escuchar. No los tenemos que escuchar. Y ellos nos tienen que escuchar a nosotros. Y si no nos escuchan, y bueno, ellos ya decidieron. Pero nosotros no tenemos que inclinar el oído a su filosofía mundana que quieren introducir dentro de la iglesia para convertir a los hermanos sinceros y verdaderos en hombres religiosos. No tenemos que escucharlos, porque si no nosotros vamos a terminar donde ellos están. Es triste, hermano, hablar de estas cosas, pero es necesario para que nosotros ni inclinemos el oído a esas fábulas, ni tampoco permitamos que estos hombres se introduzcan dentro de la iglesia y lleguen a ser cabeza dentro de las congregaciones y conduzcan a la iglesia a una religiosidad, a una moralidad que se destruye y que destruye a aquellos a los cuales posee. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por eso usted tiene que darle valor al trabajo que hace su pastor. Específicamente los pastores que predicamos la gracia. Tiene que darle valor. Porque cuando su pastor le predica la gracia pura, sin mezcla, lo está salvando a usted de una vida moral y religiosa. Lo está salvando a usted de convertirse en un hombre religioso. Dele valor a esos siervos de Dios. Dele valor. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Dice, por tanto, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué palabra? A la palabra que el apóstol Pablo, que los pastores han estado hablándole a usted y a nosotros durante muchos años. Otra vez el libro de Romanos. Otra vez la crucifixión del hombre viejo. Otra vez el separarnos del mundo. Otra vez la comunión con la vida de Dios y el Espíritu Santo. ¿No se da cuenta que es lo que usted necesita? ¿No se da cuenta que Dios, no es que es el capricho del pastor, no se da cuenta que Dios en su abundante y gran amor y misericordia lo quiere salvar a usted de la religiosidad en la que usted está? ¿No se da cuenta, hermano? ¿No se da cuenta usted, amigo o amiga que nos está escuchando, que Dios lo quiere salvar de que usted siga siendo un hombre moral y religioso, apoyado en sus buenas obras? Y quiere que usted se vuelva al Señor completamente de todo su corazón, a fin de que Dios pueda ser el amo absoluto de su vida, y que cuando una buena obra salga de su vida, de su corazón, sea la que sea producida por la vida de Dios que usted recibió cuando nació de nuevo. Fíjese, es terrible y triste ver que hoy en día hay muchos filisteos en medio de la iglesia. Y que lamentablemente estos filisteos están reinando dentro de las iglesias. Y eso es a causa de que no hubo nadie que se haya levantado. Fíjese que en la iglesia de Corintio nadie pudo levantarse y juzgar a aquel que tenía la mujer de su padre.
Este era un hombre religioso. Un hombre religioso que tomó el lugar de su padre. ¿Cuál es su padre? Dios. Diciendo que él era cabeza de la iglesia. ¿Vio? Cabeza de la iglesia, que la iglesia la gobierna el pastor. La iglesia no la gobierna el pastor. La iglesia la gobierna Dios. ¿Y qué son los pastores? Administradores del gobierno de Dios. ¿Cómo gobierna Dios la iglesia? A través de su palabra. Entonces Dios le da la palabra al pastor, al evangelista, al profeta, al maestro, al apóstol. Y el apóstol administra la gracia de Dios a los hermanos. Y la iglesia entra en el gobierno de Dios cuando recibe esa palabra. Mientras que la iglesia no reciba la palabra, entonces se convierte en una iglesia religiosa que es gobernada por sí misma. Fíjese. Entonces vemos aquí que este hombre, Abimelech, estaba unido a Ficol, ¿vio? Y Abimelech dice, mi padre es rey, alabado sea el nombre del Señor, ¿vio? Mi padre es rey, y él gobierna la iglesia como él quiere, ¿vio? Él es una figura del sistema que usa la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿vio? Usa la moralidad para gobernar la iglesia. Y no solamente eso, él se alía con Ficol. Y Ficol es la voz de todos. Todos deciden ahí cómo se gobierna la iglesia. No decide Dios. Todos deciden. ¿Vio? Vamos a llamar a asamblea a ver cómo vamos a gobernar la iglesia este año. ¿Qué enseñanza vamos a dar este año? ¿Qué manera vamos a conducir la iglesia este año? Y se establecen estatutos y normas, ¿vio? Y metemos a la iglesia bajo esos estatutos y normas, y aquel que no está de acuerdo, y bueno, ahí está la puerta, usted se puede ir si usted no está de acuerdo. No, la gracia no enseña así. ¿A que la gracia enseña liberalidad? No. Pero la gracia enseña que el gobierno lo tiene Dios. Y que Dios ya estableció. ¿Vio? Porque cuando nosotros vemos que la iglesia se gobierna a través de una democracia establecida por los hombres, ¿dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios ahí? Y si Dios tiene una enseñanza para traer a la iglesia a causa de una situación que se presentó en la iglesia, no, nosotros tenemos que seguir el reglamento de enseñanza. ¿Y quién es el que gobierna la iglesia entonces? ¿Dios o los hombres? Y ahí vemos que no es Dios. ¿Vio? Y ese tipo de gobierno nosotros lo vemos en la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde un hombre determina de qué manera se va a manejar la iglesia y todas sus hijas son gobernadas de la misma manera. ¿Vio? Y llevan a las personas que son atraídas a ese sistema a ser hombres morales y religiosos. ¿Vio? Hombres morales y religiosos. Es triste, hermano, porque dentro de las hijas de la Iglesia Apostólica Católica Romana están las iglesias protestantes. ¿Vio? Y cuando hablo de las iglesias protestantes, hablo de todas las denominaciones que hoy se conocen en este mundo. ¿Vio? Adventistas, pentecostales, bautistas, presbiterianas, todas esas iglesias, ¿vio? O usted no se da cuenta que es así. No se da cuenta que aquello que la iglesia llama orden es lo que estableció la iglesia apostólica católica romana. ¿Vio? Es un hombre el que toma la determinación y todos tienen que seguir la misma enseñanza. Y si hay una situación de entre... No, nosotros somos una iglesia ordenada, seguimos la dirección que nos da la organización. Entonces no es Dios el que da la dirección, porque Dios usa el Espíritu Santo. Y cuando Dios se tiene que desviar de la enseñanza que se está dando para poder corregir a un hermano que anda desordenadamente o para poder restituir a un hermano que anda desordenadamente, para que él pueda volverse a su lugar y así la iglesia pueda seguir funcionando, Dios lo hace. ¿No? Dios lo hace. Entonces nosotros tenemos que mirar bien. Por eso dice la palabra del Señor, mirad bien, dice, por vosotros y por todo el rebaño, dice, en que el Señor nos ha puesto por obispos, por vigiladores. ¿No? A veces por querer ser tan correctos caemos en un acto de religiosidad que nos lleva tan lejos de la voluntad de Dios.
¿Vio? ¿Y eso a causa de qué? A causa de que el hombre moral y religioso, como lo figura el filisteo, se metió dentro de las iglesias y nosotros le dimos los primeros lugares. Cuando nosotros tendríamos que haber llevado a este hombre moral y religioso directamente a la cruz. ¿Vio? Tendríamos que haberlo llevado directamente a la cruz y aplicarle la muerte de Cristo. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Y este hombre vive en un espíritu de formalismo, ¿vio? De mundanalidad, ¿vio? Y si nosotros seguimos la cadena, lo que va a producir ese hombre moral y religioso, ¿sabe lo que va a traer ese hombre moral y religioso? Ese hombre moral y religioso va a traer a luz al hombre de pecado, al hijo de perdición, ¿vio? Al anticristo va a traer, ¿vio? Por eso la luz viene a aquellos hombres y mujeres sinceros que sinceramente quieren conocer la voluntad de Dios, para que no sean arrastrados a esa fila, ¿vio? A esa fila. Nosotros somos de la fila de los vencedores. Nosotros somos de aquellos que, como el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, tú eres de aquellos que retienen mi palabra, dice, y no soportan las obras de los nicolaitas. ¿Saben qué son los nicolaitas? Los gobernadores sobre el pueblo. ¿Y cuál es su conducta? La conducta de un filisteo, ¿vio? Que ellos traen moralidad al pueblo de Dios y lo gobiernan a su antojo. Y como parece tan buena la conducta de ellos, muchos le dicen amén a sus palabras. Y no se están dando cuenta que están siendo llevados a un sistema moral y religioso que lo único que va a hacer es traer a luz al anticristo, ¿vio? Traer al anticristo a este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el anticristo es una figura de aquel hombre que gobernaba la ciudad de Gat, ¿vio? Y ese fue Goliat, ¿vio? Esa es una figura del anticristo. Pero este Goliat fue vencido por un valiente. Por eso los hijos de Dios somos llamados a ser valientes. ¿Cómo somos valientes? Manteniéndonos firmes en lo que hemos recibido, ¿vio? No retrocediendo de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, ¿vio? Y entonces aquel gigante con sus argumentos cae. ¿Cómo cae? Y dice que David, para vencer a Goliat, usó una piedra, ¿vio? Usó una piedra, una honda, dice. Y él era diestro en ese sentido, ¿vio? Él era diestro para usar la honda. Él era diestro, él era preparado para eso. No cualquiera podía vencer a Goliat, sino alguien que esté preparado para la batalla contra él, ¿vio? Y David, ¿dónde lo había aprendido eso? Y fíjese que David no era guerrero. David no portaba armas. David no portaba armadura. ¿David dónde estaba? David estaba detrás de las ovejas siendo preparado por Dios. Y cuando llegó el tiempo, dice que vino este David delante de Goliat, y Goliat dice que se rió de él, ¿vio? Pero David usó la palabra de fe, ¿vio? ¿Qué le dijo a Goliat? Dice, tú vienes contra mí, dice, con espada y con jabalina y con escudo, dice, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y lo que venció a Goliat, esa piedra figurativa que venció a Goliat, fue la palabra que salió de la boca de David. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor, ¿vio? Y lo que vence al hombre religioso, al hombre moral, es la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, ¿vio? Para poder presentar la palabra del Señor correctamente frente a estos hombres morales y religiosos que se quieren introducir con astucia dentro de las iglesias y llevar a la iglesia a una moralidad, hermano. El Señor le bendiga. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Y nos estaremos viendo el día lunes a las 10 de la mañana, hermano. Que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a ver, nos vamos a despedir. Este hombre que es vencido por el pueblo de Israel, tenía ciudades a su merced. Y en el próximo programa vamos a ver cuáles son esas ciudades y cómo Israel las pudo conquistar. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, porque la moralidad, Señor, fue vencida por ti en la cruz del Calvario, Señor. Y tú nos has dado las armas, Señor, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para poder ir en contra de esa moralidad que tiene a preso a muchos de aquellos que amamos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.